Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Bueno, pues mira, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que de alguna manera ya habíamos iniciado. Tiene que ver con la gramática, con nuestra lengua, nuestro idioma, el español. En un programa anterior hablamos del número. Cuando digo número, me refiero no desde las matemáticas, sino desde la lingüística. Entonces tenemos el número, vimos en un programa anterior que es singular, plural y también tenemos dual, ¿no? Que eso lo vimos en un momento dado y que de ahí viene, por ejemplo, el decir las narices, los pantalones, las espaldas, etc. Bueno, te recomiendo que lo veas. El día de hoy vamos a hablar, pero no del número, sino del género. Desde la lingüística. Repito, estamos en el área de la lingüística. Bueno, pues tenemos que el género en español es masculino o femenino. Son los géneros que tenemos. Hay otras lenguas donde también existe el neutro, por ejemplo el griego, ¿no? O el alemán, que tienen el masculino, el femenino y el neutro. Nosotros, aunque a veces utilizamos de alguna manera el neutro, realmente solamente tenemos el masculino y el femenino. Cuando decimos femenino, utilizamos el artículo la en singular o las en plural. Cuando utilizamos el femenino, utilizamos el artículo el en singular o los en plural. Ahora bien, lo que vamos a hablar el día de hoy es algo muy sui generis o sui generis, es decir, algunas particularidades en nuestro idioma del género. Vamos a empezar sobre por qué algunas palabras, aunque van, como son en femenino, digamos, con el artículo la, ¿por qué cambian al artículo masculino el? Vamos a poner un ejemplo. Si yo te digo agua, la palabra agua, pues es femenino, agua. Entonces, ¿cómo tendría que ser en singular? La agua. Sin embargo, no decimos la agua. Lo correcto es el agua. Fíjate que cuando es en singular, agua se dice en masculino, el agua. Pero cuando lo pasamos al plural, aguas. Ya no decimos el masculino, ya no decimos los aguas. ¿Cómo decimos? Las aguas. Es decir, si está en plural, se mantiene el femenino, las aguas. Si está en singular, el artículo pasa masculino, el agua. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque lo que se hace es evitar una cacofonía. ¿Qué es una cacofonía? La palabra caco viene del griego kakos, que significa malo, sucio o también feo o lo que no sirve. Se oye mal o huele mal. De hecho, si tú dices caco, pero en femenino, ya me entendiste, ¿cómo diría? Caca. ¿Por qué? Porque lo que huele mal, lo que sobra, el desecho. Estamos diciéndolo, digamos, en griego, en femenino. Bueno, pues en masculino, ¿cómo se le dice, por ejemplo, a los ladrones, a los rateros? Cacos, los caquitos, ¿no? Los cacos. Son el desecho de la sociedad, representan lo que sobra. Bueno, pues en ese sentido, cuando hablamos de cacofonía, es que es algo feo, caco, y fonos, foné, en griego es sonido. De tal manera que si digo cacofonía, estoy diciendo el sonido que se oye mal. ¿Por qué se oye mal? Porque termina en A y empieza en A. La agua. Hay un alargamiento de la agua. Es como si yo digo, salí y Inés me vio. Salí y Inés me vio. ¿Te fijas cómo termina en I, luego una Y y luego Inés empieza con I? Entonces, para evitar esta cacofonía, la Y la sustituimos por una E y entonces decimos, salí e Inés me vio. Porque estamos sustituyendo esta Y para que no se oiga la cacofonía. Usamos entonces la E. Bueno, pues entonces lo mismo sucede con la agua.
Y fíjate que esto pasa con otras palabras como área. Si yo te digo área, ¿cómo se dice en singular? El área. Es la misma idea. Ahora, ponlo en plural. No decimos los áreas. ¿Cómo decimos? Las áreas. Ahora, ¿por qué en plural, tanto en agua como en área, por qué si se mantiene el femenino, digamos? Porque hay una S de por medio. Y al poner la S, se rompe la cacofonía. Fíjate, ahí está la S, aguas. Como hay una S entre las dos A, se rompe la cacofonía. Entonces se puede decir sin ningún problema, las aguas. Lo mismo sucede con área, las áreas. Y podríamos decir otras palabras como arma. Arma. ¿Cómo lo decimos? En plural, las armas. Pero ¿cómo lo decimos en singular? El arma, para no decir la arma. Otro ejemplo, alma. ¿Cómo decimos alma en singular? El alma de aquella persona, el alma. Ahora, en plural, las almas. Por ejemplo, cuando hablamos de las almas, las benditas ánimas del purgatorio, las almas, ¿no? Bien. Un último ejemplo de esto. Asta. Me refiero al que tiene la bandera. ¿Cómo lo decimos en singular? El asta de la bandera. ¿Cómo lo decimos en plural? Las astas. Vamos a comprar las astas que requieren 8 banderas que vamos a estrenar, ¿no? Bueno, una escuela, por ejemplo. Entonces, ese es el primer, digamos, como característica del género, que a veces cambiamos, repito, el singular, cuando cambia del singular al plural, o al revés, de masculino a femenino o de femenino a masculino. Ahora bien, fíjate que hay una palabra que es aroma. Aroma. Aroma, aunque termina en A, es masculino. Esa creencia de que todo lo que termina en A es femenino es ingenuo, es no conocer el idioma. Aroma, ¿cómo lo decimos en singular? El aroma, y termina en A, el aroma. Ahora, ¿y cómo lo decimos en plural? Los aromas. ¿Te fijas? Aunque termina en A, sigue siendo, digamos, masculino. Ahora bien, aquí quiero comentarte que esta palabra es un poco especial. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú dices o decimos aroma, de suyo ya estamos diciendo que es un olor agradable. Haz de cuenta, tienes en medio la palabra olor. De un lado está lo agradable, olores agradables, y de otro lado están los olores desagradables. Pero todos son olores. Los olores agradables. ¿Cómo podemos decir un olor agradable? Aroma. ¿Qué otra manera podemos decir? Fragancia. Ahora, ¿cómo podemos decir un olor desagradable? Hedor, cuando algo hiede. En algunas comunidades la H la usan como si fuera J y dicen hiede, hiede, ¿no? Incluso habrás escuchado que luego las personas dicen, está bien hediondo, esa persona no se baña, está bien hediondo, hiede. Bueno, es que la H la usan como J. Entonces, repito, incluso también dicen joyo, ¿no? Se habrás escuchado, en vez de decir hoyo, dicen joyo, o se fue de hilo en vez de hilo, bueno, etcétera. Volviendo a nuestro tema, entonces, ¿cómo decimos un olor, pero en un sentido feo, que no huele bien, desagradable? Pues decimos, por ejemplo, fétido. Fétido. ¿Qué otra manera? Pestilencia. ¿Qué otra manera? El que te dije, hedor, con H, de hiede, hedor con H. En cambio, aroma, fíjate que aroma es algo agradable, como una fragancia. Todos son olor. Ahora, aquí lo que quiero subrayar es que aroma termina en A, pero es masculino. El aroma, los aromas. No decimos la aroma, las aromas, etc. Muy bien. Bueno, pues estos son, digamos, este es el segundo tipo de característica que tienen estas palabras que van con el género. Ahora bien, hay unos que tienen una característica un poco
rara, digamos. Son los que en nuestra lengua se les llama sustantivos ambiguos. Repito, sustantivos ambiguos. Un sustantivo, pues, es el objeto, el sujeto de quien estamos hablando. Por ejemplo, te voy a poner los dos casos más conocidos de los sustantivos ambiguos. Mar, la palabra mar, y la palabra azúcar. Habrás escuchado que algunos dicen el mar, otros dicen la mar. En el caso del azúcar, unos dicen el azúcar y otros dicen la azúcar. ¿Cuál es lo correcto? Bueno, pues resulta que todos son correctos. Son sustantivos ambiguos. Te voy a explicar cuándo se usa uno y cuándo se usa otro, ¿no? Vamos a empezar por azúcar, por ejemplo. La palabra azúcar en singular es masculino. El azúcar. Si yo lo paso al plural, digo, sigo manteniendo el masculino, los azúcares. El azúcar, los azúcares, ¿no? Ahora bien, pero fíjate que a veces también es correcto decir la azúcar, cuando es correcto decir la azúcar, aunque termine, bueno, la palabra la termina en a y luego azúcar también termina en a, como una cacofonía. ¿Cuándo es correcto? Cuando le aumentamos un adjetivo especificativo. ¿Qué es un adjetivo especificativo? Bueno, primero te voy a explicar qué es un adjetivo. Hay tres tipos de adjetivos. Los adjetivos que son calificativos, por ejemplo, si yo digo el perro gris, estoy calificando al perro de color gris. Ese es un adjetivo calificativo, ¿no? Cuando califico, digo cómo es el objeto, el sujeto de quien estoy hablando. El hombre, por ejemplo, valiente. ¿Cómo califico a este hombre? Valiente. El hombre responsable. ¿Cómo lo califico? Como responsable. Esos son adjetivos calificativos. Hay otro tipo de adjetivo. ¿Cuál es? Bueno, le llamamos adjetivo demostrativo. Es cuando utilizamos o decimos estas palabras, este, ese y aquel. Por ejemplo, si digo, este hombre, ese hombre, aquel hombre. Entonces estoy hablando de la distancia. Este está cerca, ese está un poquito más lejos, aquel está muy lejos. Ese, ese y aquel, o esta, esa y aquella, o en plural, estos, esos, aquellos, etcétera, son adjetivos demostrativos. Bueno, segundo tipo de adjetivo. Vámonos con el tercero. El tercero se le conoce como adjetivo posesivo, de posesión, de pertenencia. ¿Cuáles son? Mío, tuyo, suyo. Por eso yo puedo decir mi pelota, tu pelota, su pelota. Mis zapatos, tus zapatos, sus zapatos. ¿Me explico? Cuando hablamos de pertenencia, se llaman mío, tuyo, suyo, se llaman adjetivos posesivos. Bueno, pues hay uno que se llama adjetivo especificativo, es decir, especifica, no solo califica, como los primeros que te mencioné, sino que especifica, dice, este tipo del que estoy hablando, en este caso el azúcar, es de este tipo, este azúcar es, o este azúcar es de este tipo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que uno llega a una tienda y quiere comprar azúcar. Sí, pero tiene que aclarar qué tipo de azúcar, porque mira, hay azúcar blanca o refinada, azúcar morena, azúcar, etcétera, para hacer pasteles, etcétera. Bueno, pues resulta que entonces cuando aclaramos qué tipo de azúcar es, vamos a poner el ejemplo concreto, la azúcar morena, la azúcar blanca. Ahí, cuando hablamos de un adjetivo especificativo, o mejor dicho, lo utilizamos, deja de ser masculino el azúcar y es correcto totalmente en nuestro idioma, en español o castellano, es correcto de ambas maneras, decir la azúcar, ¿te fijas? Pero si nada más digo azúcar, como diríamos
a secas, es decir, sin aumentarle qué tipo de azúcar, no puedo decir, o al menos no es correcto decir la azúcar. Tendría que decir el azúcar en masculino. Ese es en el caso del azúcar. Vámonos con el ejemplo del mar, te decía hace rato. Bien, ¿cuál es el, digamos, el correcto? Nos vamos otra vez al masculino, el mar. ¿Cómo diríamos en plural? Ese es en singular. Vámonos al plural, los mares. No decimos las mares, es los mares. Los mares están embravecidos, etc. Muy bien. ¿Cuándo se dice y cuándo se acepta decir la mar? Bueno, cuando estamos dentro de se utiliza como un tecnicismo, es decir, como parte propio de los que se dedican profesionalmente a cuestiones relacionadas con el mar. Por ejemplo, los marinos, la marina mercante, los pescadores, etc. Entonces ellos sí pueden decir, también nosotros, pero es más común que ellos utilicen términos como nos hicimos a la mar. Es correcto, porque es un tecnicismo propio de su profesión o de su oficio. Profesión, si es marino mercante, vamos a pensar, oficio, si es un marino. Bueno, pues entonces ahí es correcto decir la mar. En cambio, cuando nosotros, que no somos marinos, hablamos del mar, por ejemplo, vamos a pensar, si yo te digo, mira, qué hermoso es el mar Caribe, o cuando hablo de el mar Rojo, o mira lo que pasó en el mar Muerto, o etcétera, el que tú quieras, el mar Negro. Fíjate cómo estoy hablando en masculino, el mar. Ahora, pero entonces, ¿es válido decir la mar? Sí, pero en el caso que te acabo de comentar. Hasta aquí hemos visto 3 tipos, ¿no? ¿Cuáles son? Cuando te dije, por ejemplo, agua, ¿no? La agua y luego pasa a el agua, ¿no? Para no hacer la cacofonía, pero se mantiene en plural las aguas y todos los demás que te mencioné, alma, área, etc. ¿Cuál fue el segundo? Bueno, pues el segundo, hablábamos precisamente de la palabra aroma, que aunque termina en A, es masculino, tanto en singular como en plural. El aroma, los aromas. Repito, aquella idea de que si termina en A es femenino, es no conocer nuestro idioma. Bueno, van 2. ¿Cuál fue el tercero? El tercero son estos, digamos, sustantivos que son un poco raros, ¿no? Que se puede utilizar tanto masculino como femenino. El mar, la mar. El azúcar, la azúcar, ¿no? Y ya te dije en qué características tiene que tener, o en qué situaciones se puede utilizar uno u otro. Muy bien, vámonos con 2 palabritas que también tienen que ver con el género, que vaya, que a veces provocan, no es una discusión de pleito, pero sí algunas discusiones entre las personas, las gentes. Recuerda que ya en algún programa hablamos que es correcto decir gente y gentes. Es correcto en español, las 2. Eso lo vimos en un programa anterior. Bueno, pues, ¿cuáles son estas 2 palabras que ocasionan cierto escozor, digamos, ¿no? En algunas pláticas de café? Son la palabra calor, ¿no? Y la palabra tequila. Habrás escuchado que unos dicen el calor y otros dicen la calor. Por otra parte, unos dicen el tequila y otros dicen la tequila. ¿Lo habrás escuchado? Quizá nosotros o tú mismo o habrás tenido alguna vez una duda. ¿Cuál es la forma correcta de expresarla? Bueno, pues te lo voy a decir. Mira, hay formas de hablar que son vulgares. La palabra vulgar no estoy diciendo en el sentido corriente, no. Vulgar me refiero en su sentido etimológico, es decir, la forma en que habla el vulgo. ¿Y quién es el vulgo con V? El pueblo. De tal manera que si nos vamos hasta la Edad Media, había una forma de hablar que era el latín culto,
Y había otro que era el latín vulgar. El latín culto lo hablaba la gente con mayor preparación, académicamente hablando. Y el latín vulgar lo hablaba la gente, digamos, del pueblo, el pueblo llano. Voy a ponerte un ejemplo. La palabra oculista y la palabra oftalmólogo. Esta profesión, los especialistas, los médicos que son especialistas en el ojo, en el estudio del ojo, pues fíjate que si yo digo oftalmólogo, estoy hablando en un latín culto. Oftalmólogo es culto, latín viene del latín culto. Pero si te digo oculista, te estoy hablando desde el latín vulgar. ¿Cuál de los dos es correcto? Pues ambos. Uno es origen del latín culto y otro es origen del latín vulgar. El que hablaba la gente con mayor preparación y el que hablaba el pueblo. Otro ejemplo, que ese ya es más para acá. Digamos, ¿cómo se dice en latín oscuridad? Bueno, se dice obscuro. Fíjate cómo lo dije con B. Obscuro. O-V-S. Obscuro. Esa palabra de obscuro, digamos, evolucionó lingüísticamente hablando en oscuro, sin la B. ¿Cuál es lo correcto? Las dos. Si alguien escribe obscuro, está hablando de un español, un castellano arcaico. O sea, antiguo. La palabra arcaico viene de arqué, antiguo, o primero. Ico es relativo, relacionado. Entonces, arcaico, lo que está relacionado con formas primarias, primitivas o primeras o prístinas incluso del lenguaje. Entonces, ahí hablamos de arcaico. Entonces, obscuro. ¿Cuál es la otra? Oscuro. Las dos son correctas. Bueno, pues entonces la forma vulgar, repito, no corriente, no, sino la forma en que se habla, digamos, es en femenino. Entonces, cuando uno dice la tequila, la calor, es una forma vulgar. Es lo que habla el pueblo llano. La tequila, la calor. ¿Cuál es lo correcto? Digamos, hablando desde la lingüística, lo culto, digamos, es el tequila y el calor. Ahora, ¿por qué? Porque en este tipo de palabras se toma el origen de dónde viene. ¿De dónde viene el calor? Entonces tú dices, del sol. El sol es artículo masculino, no dices la sol, es el sol. Como es masculino el sol, el calor se mantiene masculino. Entonces decimos el sol. Como decimos en el otro caso, ¿no? Del tequila. ¿De dónde viene el tequila? Del agave. ¿Y cómo se dice el agave? No se dice la agave, es el agave. Bueno, pues agave ¿en qué está? En masculino. De tal manera que entonces se mantiene, si el agave es masculino, el producto se mantiene masculino. Entonces decimos el agave, el tequila, el sol, el calor. Entonces fíjate que, digamos, lo correcto en el sentido del oculto es el calor, el tequila. Pero si alguien dice la calor, la tequila, pues está hablando en un lenguaje, digamos, vulgar. Repito, no estoy diciendo de manera despectiva, estoy hablando que vulgar de la forma que habla el pueblo, de manera llana. Bueno, pues fíjate cómo el género en nuestro idioma, masculino y femenino, tiene ciertas particularidades. Espero que haya sido de tu interés este programa y que ahora entiendas cuándo es con él o con la y por qué en uno u otro caso. Y bueno, antes de despedirme, recuerda que algunos de los programas que yo a veces menciono los puedes volver a ver, si es que los quieres volver a ver, o si no, buscarlos y verlos por primera vez en YouTube. Tú escribes la palabra en punto RTQ en YouTube y vas a encontrar muchos programas de La Palabra en Punto. También te recomiendo mi programa Martín Hurtado en YouTube. No me queda más que despedirme, esperarte la próxima semana aquí en La Palabra en Punto RTQ. Hasta entonces.